Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Lucas 6, del 46 al 49. Puestos de pie, vamos a leer. Cuando tengan ya la Biblia, si usted no trajo Biblia, ahí enfrente va a tenerla en la pantalla, va a tener ahí la oportunidad de leer con nosotros. Son 3 versículos, hermanos. Vamos a tratar de leerlo de manera ligeramente pausada, no nos encarreremos, no vayamos todos así como que compitiendo, ¿no? Es tranquilo, para que vayamos también entendiendo. ¿Me van a ayudar, hermanos? Yo sigo teniendo problemas con mis lentes, no pude recogerlos y la verdad que de cerca se me complica mucho leer, así que yo creo que si leo los voy a enredar. Entonces vamos a hacer todos la voz, a una misma voz. Empezamos, hermanos. Dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles quién se parece todo el que viene de mí y oye mis palabras y las pone en prácticas. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó a aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla, estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sus cimientos. Amén, hermanos. Muy bien. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 46 al 49, es el pasaje donde vamos a meditar en este día. Firmes ante las circunstancias de la vida. Yo recuerdo que cuando yo era niño había un canto que nos enseñaban en la escuela bíblica dominical que decía: el hombre necio y el hombre sabio. El hombre necio su casa construyó sobre la arena y bueno, vino el viento y se la llevó, se derrumbó, y el hombre sabio su casa construyó sobre la roca, firme quedó, vinieron los vientos, la lluvia y no se cayó, ¿verdad? No sé si ustedes ya escucharon. Bueno, me dicen que los niños pueden salir, no han salido los niños, ¿verdad? Los niños pueden salir en este momento para que también reciban su clase. Bueno, entonces, después de que yo aprendí ese canto, hacía la comparación. ¿Por qué dice el hombre necio y el hombre sabio? Creo que es una comparación muy fuerte que Jesús hace en esta parábola, el hombre necio y el hombre sabio. Cuando nosotros estamos a cargo de algún trabajo, algún puesto de autoridad tal vez que tengamos, o incluso nosotros en la familia, sabemos que hay gente que debe seguir ciertas reglas, y que nosotros, los que estamos encargados de que se obedezcan, queremos que una vez que se les dé a conocer, ya las hagan, sin tener que estar recordando una y otra vez lo mismo. Bueno, eso es lo que a mí me gustaría, ¿verdad? Que dando a conocer lo que se debe de hacer, todos ya sepamos y cada quien cumpla su función de la mejor manera. Creo que esto es parte de lo que el Señor Jesús nos está enseñando en este pasaje, en esta parábola del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 46 al 49. Quiero que lo leamos una vez más. Si ya lo tienen en sus Biblias, leamos juntos este pasaje de la palabra de Dios, Lucas 6, 46 al 49. Son 4 versículos nada más, que es en lo que vamos a meditar el día de hoy. Dice la palabra de Dios. Si ya lo tienen, acompáñenme por favor con sus voces y leamos juntos.
¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas esta mañana. Bendito Dios, gracias por dejarnos tu palabra, por permitirnos seguir leyéndola y recordarnos tus enseñanzas. Habla a nuestras vidas esta mañana, te lo pedimos, te lo suplicamos. Una vez más queremos escuchar tu voz para ser obedientes. Aquí estamos, somos tu pueblo, somos tu iglesia y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, el hombre necio, el prudente y el insensato es el título que tiene este pasaje de la palabra de Dios en este Evangelio según San Lucas. Y bueno, ¿de qué se trata? No sé si algunos de ustedes ya ha estado en la construcción desde cero de una casa. Si lo han visto, la hermana Marta dice de que sí. Y bueno, yo creo que no es la única. Muchos hemos visto cómo para construir una casa no es a nivel de piso, ¿verdad? Hay que primero que escarbar, hacer unas zanjas profundas, de tal manera que ahí se ponen lo que le llaman la zapata, de ahí viene, pues es una estructura metálica y tiene que ser muy, muy bien puesto, porque de eso depende que la casa que se quiere construir esté bien cimentada, que no se caigan los primeros temblores. Y pues bueno, si nos queremos ir a construir en la playa, pues como que no es muy buena idea tampoco, ¿verdad? Porque es sobre la arena. Entonces, construir una casa sin buenos cimientos, hermanos, es muy peligroso. Y creo que de pronto hay personas que dicen, es que me voy a ahorrar un dinero si es que hacemos no tan profundo. Esto es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque si viene alguna tormenta, empieza a escarbar, a erosionar el suelo y entonces esto pues empieza a hacer que la casa pues empiece a tambalear, tal vez a mover de pronto. Y este tipo de construcciones pues seguramente en algún momento se van a caer o van a ser arrastradas por el agua. Yo recuerdo cuando pasó el huracán Paulina en el año 95, nosotros teníamos una misión en un lugar que se llama Santiago Astata, en la costa. Y cuando regresamos a la misión después del paso del huracán Paulina, muchas casas estaban así como se ven en la foto, así de lado, se cayeron muy feo, porque el río se desbordó y se metió en todo el pueblo e hizo muchos desastres. Y bueno, algunas permanecieron firmes. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Probablemente a algunas les tocó más la fuerza del río, otras probablemente no estaban muy bien cimentadas, pero se cayeron y fueron arrastradas por el agua. No sé si había gente en ese momento cuando sucedió esto, si también fueron arrasadas por el agua, pero a menudo cuando esto sucede, los ocupantes pierden sus casas y muchas veces también la vida. Pero construir sin buenos cimientos, sabemos que es peligroso, pero si construimos vidas sin buenos cimientos, es aún más peligroso. Es muy feo, es malo perder la casa, ¿verdad? Pero es aún peor perder la vida. ¿Cómo podríamos perder la vida si no construimos sobre buenos cimientos? De pronto alguna persona puede ser muy brillante en lo que hace en este momento, pero
en alguna ocasión podrían ocurrir circunstancias adversas a su vida, que lo haga tambalear, ¿sí? Tormentas que son inesperadas muchas veces. El día de hoy se pueden predecir si van a llegar algunas tormentas tropicales, si va a venir algún tornado, pero esto no siempre fue así. Entonces en la antigüedad era de que llegaba sin previo aviso y hacía muchos destrozos. ¿Qué pasa en nuestras vidas, en las situaciones de la vida? ¿Podemos predecir que va a llegar una tormenta a nuestra vida? Me refiero a tal vez una terrible enfermedad que nos hace tambalear y nos hace perder la fe en algún momento. ¿Se puede predecir que me van a despedir del trabajo? ¿Se puede predecir que la pareja está próxima a un divorcio? ¿O qué otro tipo de situaciones adversas encontramos? Que el vecino se va a pelear el día de hoy conmigo. O que de pronto voy por la calle manejando. Sí me ha pasado, ¿verdad? De pronto que encontramos ese tipo de conductores agresivos que de pronto quieren pelear. Muchas veces esto no lo podemos predecir, y aunque tú vayas bien, aunque yo vaya bien, de pronto ya se te metió y si tú quieres abrirte paso, de pronto se te pone pesado y cosas como esas. ¿Cómo reaccionamos ante esto? Bueno, el día de hoy estamos todos y nos vemos muy bien, ¿verdad? Aquí en el templo y todos hasta con las aureolas en la cabeza. Si alguien viene aquí y dice, no, pues puras personas de bien. Pero ¿qué sucede allá afuera, hermanos? ¿Qué sucede entonces de que nosotros podemos estar seguros de que vamos a estar firmes ante las situaciones adversas, ante los problemas de la vida? Bueno, podríamos ser derribados también si nuestras raíces no son profundas, si no estamos bien cimentados sobre un fundamento sólido. Y les decía, en algunas ocasiones las tormentas, las adversidades de la vida se manifiestan en la enfermedad, en la pérdida del trabajo, en el divorcio, en la muerte de algún familiar, del cónyuge. Cuando la tormenta cae, ya es demasiado tarde para empezar a prepararse. ¿En qué momento nos preparamos entonces? Desde los cimientos, desde los fundamentos, preparamos una casa, hablando de una construcción. Pero en cuestión de la vida, ¿cómo le hacemos para prepararnos? ¿Se han preguntado? Bueno, cuando llegan las tormentas o cuando llega algún problema en nuestras vidas, tenemos que hacer uso de los recursos físicos y espirituales que tengamos en ese momento. Bueno, hay una gran diferencia entre decir que tú eres cristiano, que crees en la palabra, que crees en las doctrinas, a ser un seguidor de Jesús. ¿Cuántos cristianos sabemos aquí? Podemos contarnos ahorita, ¿verdad? Y la cantidad de las personas que estemos aquí, vamos a decir que somos cristianos. Pero ¿cuántos seguidores de Jesús verdaderamente hay aquí? Ahí sí no podríamos decir que es la misma cantidad de las personas presentes a los seguidores de Jesús, porque les vuelvo a decir, hay una gran diferencia entre decir que somos cristianos, que creemos en la palabra, que creemos en las doctrinas cristianas, a verdaderamente ser un seguidor de Jesús. Jesús lo manifestó en este pasaje. Una cosa es seguir a Jesús y vivir sus enseñanzas, y otra cosa es decirse cristiano, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre llamar al Señor Jesús, Señor, o someterte a Él. ¿Cuántos van a decir o cuántos podemos decir que Cristo es nuestro Señor? Y si yo les pregunto ahorita, probablemente yo escuche las voces de todos decir amén. Pero ¿cuántos verdaderamente se someten a Él como Señor? Es lo que dice nuestro Señor Jesús aquí, ¿verdad? Hay gente que se acerca a las iglesias porque están interesados
en conocer más de Jesús, o que ya supieron y comprendieron de qué se trata la salvación. Pero ¿saben qué? Hay otro tipo de gente o otro tipo de personas que se acercan porque tienen alguna necesidad y quieren que Dios resuelva sus problemas. No digo que está mal. Cualquiera que sea la situación que te acerque o que te haga acercarte a Jesús, creo que es correcto. El problema está de que únicamente busques a Jesús por interés, o que busquemos a Dios por interés cuando estamos mal, cuando necesitamos consuelo, necesitamos apoyo en oración, todos somos bienvenidos y todos vamos a ser bien recibidos cualquiera que sea las circunstancias. El detalle está de que ahí está la diferencia entre ser un seguidor de Jesús o buscar únicamente a Dios por conveniencia. ¿Sí se dan cuenta? Porque hay una gran cantidad de esfuerzo, de tiempo, de energías que podemos invertir para tener una relación con Dios, a no tener ninguna relación con Dios. Yo nada más acudo los domingos a las reuniones, y si otro día de la semana también hay reunión, también voy a acudir, pero ¿será suficiente con esto para poder llamar a Jesús Señor? ¿O qué más pide Dios de nosotros para que en realidad le reconozcamos como Señor? Entonces, tristemente, hermanos, el día de hoy nos encontramos con que hay muchas personas, muchos creyentes que encajan perfectamente en el nombre de cristianismo nominal. ¿Sí? Ya veíamos en la escuela bíblica dominical de qué se trata de esto, el cristianismo nominal, de nombre nada más. O otros se encajan perfectamente en el cristianismo cultural. Me adopto a la cultura y depende de cómo es la cultura, es como yo voy a vivir mi cristianismo, ¿verdad? Entonces, cuando se les dice, es que no se trata de eso, y Dios, Jesús pide que le sigas de corazón, que tú pongas todo tu empeño, toda tu fortaleza, todas tus energías en obedecerle. Ahí es donde como que ya no me gusta, ¿verdad? ¿Y por qué el pastor dice que debo hacer esto? ¿Y por qué si yo lo sigo a mi manera? Él no conoce mi relación con Dios. Bueno, yo no necesito conocer qué es lo que tú haces con Dios diariamente, ¿verdad? Pero se va a manifestar en tus actitudes, en tu disciplina, se ve. Sin embargo, hay personas que se defienden y dicen, no, es que tú no puedes saber si yo tengo una buena relación con Dios o no. Bueno, no necesito vivir contigo para saber si tienes una buena relación con Dios o no. Se nota en lo que hacemos, en cómo vivimos, en cómo nos comportamos, en cómo nos manejamos dentro de la iglesia. No sé si me estoy dando a entender, yo espero que sí. Esto es visible. Jesús mismo dijo en otra ocasión que por nuestros frutos íbamos a ser conocidos. Por lo que sale de nuestra boca, por lo que hacemos, por lo que decimos, por cómo actuamos, por cómo nos comportamos. Entonces, hay gente que se siente incómoda con el llamado de Jesús, haciendo caso omiso a lo que Él dice. Esta mañana, en este pasaje, en el Evangelio según San Lucas, Jesús expone qué es lo que Él pide de sus seguidores. No necesitamos estudiar mucho para saber qué es lo que pide Jesús en este pasaje a sus seguidores. A ver, ayúdenme, hermanos, ¿qué es lo que pide Jesús? Obediencia. Esto es la clave de lo que nos enseña este pasaje, la obediencia a Jesús. Obediencia. Podríamos decir ahorita, yo podría preguntar, hermanos, ¿cuántos cristianos, cuántos seguidores de Jesús, cuántas personas obedientes hay aquí? Y vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Podríamos decir todos, sin excepción alguna. Podríamos decir, amén, amén, aquí está, yo soy obediente. Pero en nuestra vida diaria, ¿cómo vivimos la obediencia a Dios? Quiero compartir con ustedes, hermanos, el día de hoy, 3 principios que nos van a ayudar a construir sobre cimientos firmes. 3 principios. Jesús nos lo enseña y únicamente hay de 2.
O buscamos a Jesús para ser un verdadero seguidor de Jesús, teniendo comunión con Él, o nos acercamos a la iglesia por interés. ¿Cuál es tu motivación? Ok, en primer lugar, hermanos, firmes ante las circunstancias de la vida o construyendo cimientos firmes es al acercarte a Dios. ¿Cómo te acercas a Dios? Hay mucha gente que el día de hoy, cuando le decimos, ¿verdad? Y bueno, no me van a dejar mentir porque ustedes mismos han dado testimonio, que le decimos, acércate a Dios, busca a Dios. ¿Y cuál es su respuesta? Sí lo busco, sí me acerco. ¿Tú cómo puedes saber que no le busco? Ya vimos también la semana pasada que muchas veces la gente lo hace a su manera. Y aún dentro de la iglesia, los que estamos aquí podríamos caer en este error también de buscar y seguir a Jesús a mi manera. Y tiene que ser a la manera de Jesús. Tiene que ser una obediencia estricta como Dios manda, vivir como Dios manda, ser diferentes. Porque si yo lo hago a la manera, pues voy a vivir como yo crea. ¿Y cómo vive una persona a su manera? Pues como fue enseñado tal vez en algún momento, lo que dicte su corazón, lo que crea que es mejor, sin hacer caso o haciendo caso omiso a lo que dice la palabra. Hermanos, yo me puse a pensar y analizar, haciendo caso a lo que Dios dice en su palabra, podríamos evitar enfermedades, podríamos evitar probablemente accidentes cuando estamos en el lugar equivocado o las personas están en un lugar no correcto. Se pueden evitar muertes incluso. Se puede evitar problemas en la familia, con tu pareja. Se pueden evitar muchas cosas viviendo como Dios manda, siendo obedientes, porque precisamente los mandamientos de Dios son para nuestro beneficio y no como algunas personas creen y piensan, es que obedecer y seguir los mandatos de Dios es vivir una vida aburrida, una vida sin sentido, una vida sin gracia. Lo peor sería que nosotros como creyentes, aunque no lo digamos, creamos que también es así, vivir a la manera de Dios. Ay, ¿por qué? Si a mí me gustaría ir o estar en este otro lugar, dicen algunos jóvenes, ¿verdad? Algunos adolescentes. Ayer le preguntamos a alguien, oye, ¿y en tu fiesta van a poner la música que a ti te gusta? No, no me van a dejar, dijo. Y wow, es que sí es cierto, ¿verdad? A veces queremos hacer cosas que sabemos que no es correcto, pero nos gusta, nos llama la atención. Bueno, estoy poniendo un ejemplo de adolescentes, ¿verdad? Pero como adultos, al acercarte a Dios, podemos construir cimientos firmes, firmes ante las circunstancias de la vida, al acercarte a Dios. ¿De qué manera te acercas a Dios? A ver, hermanos, ayúdenme. ¿Alguien quiere decir de qué manera se acerca a Dios? ¿De qué manera? En oración. ¿En qué momento? ¿Cómo? Sí, agradeciendo, pero ¿en qué momento oramos? Casi no escucho, a ver, más fuerte. En todo momento. Hermanos, ahora habría que analizar si verdaderamente oramos en todo momento. Bueno, les decía, ¿verdad? Es notable cuando una persona tiene comunión con Dios, a una persona que no tiene comunión con Dios, a una persona que se acerca a Dios, porque no es lo mismo estar en el templo, estar en las reuniones de la iglesia,
a verdaderamente acercarte a Dios y tener comunión con Dios. Hermanos, hay mucha gente que no desea escuchar la palabra, y cuando tú le hablas del evangelio no te quieren escuchar, ponen una barrera muy grande. ¿Por qué? Porque muchas veces habemos gente dentro de la iglesia, o hay gente dentro de la iglesia que pudiera estar llamando a Jesús Señor y no hacer lo que Él manda. Lo que Jesús le estaba diciendo en este pasaje a sus discípulos: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. De nada sirve entonces, hermanos, ir cada domingo al templo, a las reuniones, y tal vez traer nuestra Biblia para todos lados, si la conducta que tú tienes no refleja que Jesús es el Señor de tu vida. Llenémonos de pensamientos positivos, y esos pensamientos positivos los podemos encontrar en la palabra. Soltemos todo aquello que no nos ayuda a vivir una vida congruente con lo que creemos y cómo vivimos. ¿A qué me refiero? El mundo, las personas en este mundo, en esta sociedad, van a hacer muchas cosas que están alejadas de lo que dice Dios, y nosotros debemos de estar conscientes de esto, pero no por eso nosotros vamos a hacer lo mismo o lo que hace la mayoría, ¿verdad? No podemos hacer lo que hace la mayoría, o no deberíamos hacer lo que hace la mayoría. Sí, entonces, hermanos, cualquier discípulo, cualquier seguidor de Jesús que respeta a este Señor, a Jesús, debe hacer lo que Él dice. ¿Cómo puede alguien llamar a Jesús Señor y no hacer lo que Él dice? ¿Cómo le podemos llamar a esto? ¿Cómo? Escucho murmullos nada más, pero no, como que no se atreven a decirlo, ¿verdad? Esto se llama hipocresía, hermanos. Hipocresía es llamar a Jesús Señor y no hacer lo que Él dice. Hermanos, pero no estemos pensando que bueno, creo que hoy no vinieron los que se comportan de esta manera. Bueno, yo desconozco, ¿verdad?, la vida de cada uno de ustedes. Yo sí sé en qué áreas le fallo a Dios, y no estoy exento, ¿verdad?, de que esta palabra sea para mí, es para mí también. Y me debe de poner a reflexionar, a pensar en qué momento yo estoy diciendo que Jesús es mi Señor y no hago lo que Él dice. Esto es para que tú y yo reflexionemos y analicemos. Construir sobre fundamentos firmes tiene que ver con acercarte a Dios. Cualquier discípulo que respeta a Jesús debe hacer lo que Él dice. Entonces, este pasaje que estamos leyendo, hermanos, es uno de los varios textos que subrayan o que ponen la importancia entre oír y hacer. No seamos tan solamente oidores. ¿Sí se dan cuenta? Podemos estar aquí y decir: tienes razón, eso que dice la palabra de Dios está bien, es correcto. Sí, muy bonito. Pero ¿en qué momento llevamos a la práctica esto? ¿En qué momento hacemos esto que la palabra dice? Tiene que ser una vida congruente entre lo que creemos y lo que hacemos. No podemos decir que somos cristianos y allá afuera comportarnos como si no lo fuéramos. A ver, no me malentiendas, no quiero que te desanimes y alguien vaya a decir: bueno, entonces ya no voy a la iglesia. No, se trata de que analicemos y que mejoremos y que nos esforcemos por verdaderamente ser hijos de Dios, porque hacemos lo que Jesús manda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
la semana pasada o hace 15 días también yo les decía, ¿verdad? ¿Cuántos de pronto se desaniman porque dicen, es que yo le fallé a Dios, es que cometí pecado, es que tengo problemas con este vicio, con esta forma de pensar, con esta forma de actuar y estoy batallando y entonces mejor ya no voy a la iglesia porque pues como que estoy siendo hipócrita? El problema está cuando dejas de luchar. El problema está cuando tú haces, bueno, que fluya y ahí como sea, finalmente Dios sabe que yo soy débil y que la carne es débil. A ver, espérate. No vayamos a caer como muchos enseñan en otro lado, ¿verdad? Es que la culpa es de ese espíritu de glotonería que no te deja comer únicamente lo correcto. A ver, entonces reprendamos al espíritu de glotonería, ¿verdad? No, eres tú, es tu forma de pensar, tu forma de actuar. ¿Cuál espíritu? Entonces tú no tienes ninguna responsabilidad cuando le echas la culpa a los espíritus, espíritu de cansancio, espíritu de flojera. O sea, ¿cómo? Tengamos cuidado con esa forma de pensar. No es correcto. Si nos acercamos a Dios verdaderamente, tenemos que creer y tenemos que obedecer. Si tú dejas de luchar, ahí está el problema. La vida cristiana es una vida de resistencia, de que vamos hacia adelante. No es de velocidad. La carrera que tenemos no es de velocidad, a ver quién llega primero. ¿Cuántos permanecen? Es triste saber que muchas personas estuvieron aquí en algún momento y ahorita, pues, hoy domingo, quién sabe dónde están. Sí, es triste esto. Aquí, ¿cuál fue el problema? Pues el pastor que dejó de saludarlos. Luego algunos dicen, ya no voy porque el pastor no me saludó. O que es que me hicieron feo, es que la hermana fulanita habló de mí, es que... A ver, ¿en verdad tienes justificación al pensar así? No, acércate a Dios. Al acercarte a Dios vas a construir sobre fundamentos firmes. Una casa bien construida se mantendrá en pie ante las inundaciones de la vida. Podrán venir tormentas, podrán venir muchos problemas, dificultades, adversidades a tu vida, pero si tú te acercas a Dios, tienes un buen fundamento, seguramente vas a permanecer firme. Es como vivir a la manera de Dios cuando obedecemos a Dios. Cuando los problemas de la vida llegan, crecen y las tensiones salen, entonces arrasan la casa, la vida de la persona. Yo puedo estar sonriendo y puedo estar bien y tranquilo en apariencia, pero si viene alguien, ay, qué feo es cuando reaccionamos mal. Viene alguien, me dice algo que no me gusta y yo también empiezo a levantar la voz y empiezo a agredir y a ofender. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuáles son mis cimientos? ¿Cuáles son mis fundamentos? A la primera me voy y huyo de los problemas en vez de enfrentarlos y niego mi fe entonces. Porque entonces, ¿dónde queda todo aquello que digo creer? ¿En qué situación tú has hecho algo contrario a lo que Dios dice? No podemos seguir creyendo, hermanos, que somos seguidores de Jesús únicamente por estar aquí los días de reuniones. Lo que realmente quiere Dios es que pongamos en práctica sus enseñanzas. A todo lo largo de nuestra vida o muchas veces en el pasado se nos enseñó que pues basta con congregarte cada domingo y se ve bonito, ¿verdad? Un lugar de reunión lleno, donde llegan muchas personas y cantan y leen la palabra y oran y nos saludamos. Esto es bonito, a mí me gusta. Pero esto no es suficiente nada más. No basta con eso. Tenemos que poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros estamos en intimidad con Dios y estamos atentos a su voz, entonces Dios obra en nuestro corazón. Dios transforma nuestras vidas. Viene la fe a nosotros y consecuentemente somos transformados para la gloria de Dios. ¿Por qué podemos ver vidas transformadas?
y yo sigo batallando siempre con lo mismo. La invitación es, esta mañana, hermanos, haz todo lo posible. Haz todo lo posible por acercarte a Dios. Busca a Dios. Acércate a Dios a su manera, no a tu manera. ¿Sí? Yo tengo que dar un buen testimonio de que verdaderamente Jesús es mi Señor. Entonces, esta es la primera invitación. Segundo principio, hermanos, es firmes ante las circunstancias de la vida al escuchar su voz. Ok, ya nos acercamos a Dios, ya estamos en la búsqueda de Dios. Cuando alguien está buscando a Dios, ¿ustedes creen que Dios no hable a su vida? A diferencia de aquel que no oye a Dios. Yo no sé si ustedes ya vieron esa figura que corre en las redes sociales, se difundió, donde está una ovejita en la playa con sus audífonos, una revista, ahí tomándose un coco, y dice: hace mucho que no escucho la voz del pastor. Y el pastor está allá a lo lejos llamándole, pero pues la ovejita no lo escucha porque está en otras cosas, menos en la búsqueda de Dios. Y bueno, creo que esto sí nos debe de hacer reflexionar. ¿En qué nos estamos ocupando? Claro que Dios sigue hablando. Dios sigue hablando a tu vida. ¿Por qué de pronto nos cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué de pronto no podemos tomar buenas decisiones? Y todavía no estamos seguros si vamos a hacer esto o no hacer lo otro. Como aquel que dice, ¿verdad? A ver, estoy dudando entre si ir al culto mejor o quedarme a lavar ropa porque no tengo para mañana. Pero ¿y qué tal si te levantas más temprano y vas al culto? Hay un lugar allá se llama San Pedro Mixtepec, cerca de Puerto Escondido. Me invitaron una vez a predicar allá en ese lugar y me dicen: hermano, dice, el culto es a las 7 de la mañana. Y yo pensé, bueno, yo que conozco aquí la ciudad, dije yo, bueno, pues no sé cuántos lleguen, ¿verdad? Pero pues me levanto a las 6:30 porque me quedé a dormir ahí mismo en el templo. Me dieron un cuarto ahí cerca. 6:30 que me levante, dije yo, pues me da tiempo, me baño rápidamente, me arreglo y ya. Estoy listo para las 7 de la mañana. Además no creo que lleguen tan temprano, no dan de decir 7, pero ha de comenzar el culto pues más tarde. Bueno, eso es lo que yo había visto en mis lugares, ¿no? Donde yo había estado. ¿Y qué creen? Cuando yo despierto y abro los ojos, ya los hermanos ya están llegando. Todavía no había sonado la alarma, pero ya eran como 6:15 y ya estaban llegando. ¡Wow! Dije yo, me apuré lo más que pude. Y cuando ya eran 6:40, el templo ya estaba lleno, y es un templo grande. Yo creo que para ese culto, tienen varias reuniones. Para esa reunión ya habían como unas 350 personas antes de las 7 de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué les comento esto? El detalle está que en ese tipo de lugares, en algunos otros pueblos, las personas viven del comercio, tienen que salir a vender o tienen que buscar la forma, el sustento de vida, y no pueden decir, ¿saben qué? Como el domingo es un día que tenemos que ir a vender, pues ni modos, ya no voy al culto. Buscaron otra manera, entonces hagamos el culto más temprano. ¿A cuántos les ha afectado el horario del culto? Podríamos decir, bueno, cambiamos el horario, ¿verdad? Y lo ponemos más tarde tal vez. ¿Será que en verdad sí todos vamos a llegar? ¿O ya es una cuestión propia, personal? Entonces, el que quiere puede, pero tenemos que ser obedientes, tenemos que buscar a Dios a la manera de Dios. Este es un ejemplo tal vez muy superficial el que acabo de decirles, ¿verdad?
porque podríamos esforzarnos por llegar a las reuniones y no pasa nada. Pero en otras circunstancias de la vida, ¿cuál es? Hacer la voluntad de Dios. ¿Hago esto o hago lo otro? Hay cosas que ya están definidas y que no van a cambiar. Como aquel joven que pedía que oráramos para ver si era la voluntad de Dios que se hiciera novio de una persona no cristiana. ¿Es verdad? O sea, ya Dios dijo que no te unas en yugo desigual. ¿Cómo preguntas si es la voluntad de Dios? Que sí se dan cuenta, eso es a lo que yo me refiero. O sea, hay cosas ya definidas, establecidas, que no debieran de hacernos dudar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros también como personas somos sacudidos cuando una familia, cuando a nuestra vida llegan crisis o un matrimonio comienza a deshacerse. Yo no podría preguntar, ¿verdad? ¿Es correcto que yo busque a Dios o que no lo busque? ¿Qué hago? No, busca a Dios. Tienes que escuchar la voz de Dios. Porque si nosotros no hacemos esto, entonces estamos construyendo sobre cimientos frágiles o sin fundamento, el fundamento de la palabra. Porque nuestro fundamento podría estar. Es triste saber que muchos cristianos también piden consejo, pues, a los horóscopos, a las estrellas. Alguien me decía que te leen los caracoles, o sea, ¿cómo es eso? Las galletas de la suerte, ¿verdad? O ya de plano a aquel amigo o amiga que no es cristiano y que cree en el humanismo, y ahí es a donde queremos pedir consejo muchas veces. Son esas voces que queremos escuchar y no la voz de Dios. No, es que si voy a la iglesia y le pregunto al pastor o a un hermano que esté firme en la palabra, pues me va a decir algo que yo no quiero escuchar, y mejor voy aquí con mi amigo, con mi amiga, que me va a decir aquello que sí quiero escuchar, ¿verdad? Tengamos cuidado, hermanos. ¿Qué voz quieres escuchar? Construyendo sobre fundamentos firmes ante cualquier circunstancia de la vida, va a ser al escuchar la voz de Dios. Este punto que estamos viendo está íntimamente relacionado con lo anterior, con lo que ya vimos, ¿verdad? Porque si nosotros escuchamos esas voces, sabiduría humana, orgullo, amor condicional, condiciono mi forma de pensar, ¿verdad? Probablemente se vea bien, podamos pensar que todo está bien durante un tiempo, pero cuando lleguen los problemas de la vida, si tu fundamento está sobre esto, va a colapsar. Tu vida puede colapsar. Tu situación puede acabar en catástrofe. Entonces, es muy importante, hermanos, escuchar la voz de Dios. La palabra misma en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice de que el que acerca a Dios debe de creer que hay Dios. Pero ¿cómo viene la fe a nosotros? ¿Cómo puedes fundamentarte en la fe? ¿Sí? La fe viene por el oír. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedes escuchar la voz de Dios? Así como la ovejita, involucrándote en muchos asuntos de la vida diaria, excepto en la búsqueda de Dios. No, pues si así fuera, imagínense, todo el mundo escucharía la voz de Dios. No. ¿Qué es lo que quieres lograr para tu vida? ¿Verdaderamente quieres hacer las cosas bien? Construye sobre fundamentos firmes, porque si tú dices que eres cristiano y llamas a Jesús Señor, pero haces lo que tú quieres y no le obedeces, aquí Jesús nos está diciendo, no puedes llamarme Señor y hacer lo que tú quieras. Tienes que obedecerme. Aquel dice que oye mis palabras y las pone en práctica se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Cuando no tenemos
Un fundamento firme, hermanos, nos va a tambalear los problemas, las situaciones difíciles. Es así como muchos reniegan de Dios. ¿Cómo es posible que le echen la culpa a Dios de lo que está pasando a su vida? Cuando desde un principio Dios ya estableció cómo podías vivir bien, no es culpa de Dios. Muchas veces sufrimos las consecuencias de nuestras acciones, de nuestras decisiones, y no es culpa de Dios. Bueno, tampoco quiero decir que el cristiano no tiene problemas, ¿verdad? El cristiano también enfrenta problemas, también enfrenta situaciones difíciles, también enfrenta enfermedades. La diferencia está cómo hacemos frente ante este tipo de situaciones. Si verdaderamente tenemos un fundamento firme, entonces vamos a permanecer firmes, así como esa casa que está construida sobre la roca que no se cae, no la tira ni la lluvia, ni las tormentas, y permanece porque está construida sobre un buen fundamento, sobre un buen cimiento. Es lo mismo que sucede con tu vida, con mi vida, con nuestras vidas, cuando tenemos como fundamento la palabra de Dios, cuando escuchamos la voz de Dios. Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos difíciles, ¿verdad? Violentos, escasez económica, crisis. Ahora, pues, nos enteramos de la guerra, epidemias, pandemias. Son tiempos verdaderamente adversos, cada vez se pone peor. ¿Y saben qué es lo que vino a dejar esta pandemia? Dice, ¿verdad?, que la violencia intrafamiliar incrementó. Y en todos los aspectos, en muchas áreas de la vida, esto fue algo muy difícil. Relaciones destruidas, despidos, enfermedades, muertes. Y es terrible todo esto que estamos viviendo, hermanos, y cada vez la cosa se pone más peor. Pero si nosotros construimos nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo sobre la roca firme que es Jesús, con toda seguridad saldremos bien librados, saldremos ilesos, porque Jesucristo dice que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia, porque tenemos sus promesas. Busca a Dios, acércate a Dios y escucha su voz. Tercer principio: firmes ante las adversidades de la vida al vivir la palabra. Es una necedad, ¿verdad?, que la persona que quiere construir una casa diga, no, pues es que voy a invertir más dinero, voy a gastar más material y yo quiero algo rápido, entonces ahí, vámonos para arriba. Esto es una necedad, ¿verdad?, si no estamos construyendo sobre un buen cimiento. Pero es un disparate parecido no escuchar la voz de Dios para nuestras vidas. Deberíamos prestar más atención a la invitación de Dios para entrar en la gracia de Dios y experimentar las promesas que Él nos da, que Él ha hecho en todo momento a través de su palabra. Entonces necesitamos también vivir la palabra. Deberíamos de seguir su llamado. ¿Cuál es el llamado de Dios, hermanos? Amar de una forma diferente a como aman las personas que no conocen a Dios. ¿Sí? Algo distinto, ser misericordiosos, ser generosos con los demás, ocuparnos de nuestras faltas, ocuparme de mis faltas en lugar de estar mirando las faltas de los demás. Creo que eso es necesario y es muy importante, ¿verdad?, obedeciendo a las palabras de Jesús. Es triste cuando yo escucho a alguien decir, es que por eso ya no voy a la iglesia, porque fíjate que aquel, que aquella, que... Ay, ¿y tu vida? No estoy justificando a aquel que se portó mal, no estoy justificando a aquel que le está fallando a Dios, te estoy diciendo a ti, o sea, ¿quién eres tú para estar mirando las faltas de los demás? Si el único que tiene derecho a hacer eso es Jesús, es el juez. Y tú y yo no somos eso. Entonces tengamos cuidado cuando pongamos ese tipo de pretextos, ¿verdad? Porque, vuelvo a decir, son pretextos.
Cuando ya una persona por cualquier motivo dice, ay, es que por eso ya no voy, es que por eso. Wow, tenemos que vivir la palabra, y la palabra no nos va a enseñar o no nos va a pedir eso, ¿verdad? Obedecer las palabras de Jesús es para tu bienestar, no para que estés viviendo una vida triste, desdichada, preocupada. Sí, ocuparnos de nuestras faltas en lugar de mirar las faltas de los demás va a ayudar mucho, obedecer las palabras de Jesús. Entonces, el día de hoy, hermanos, trasladando ya toda esta enseñanza a la palabra de Dios a nuestras vidas, dice el versículo 49, pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Hoy, el día de hoy, hermanos, existe una gran necesidad de productividad en nuestro testimonio de Cristo. Y hace rato les decía, con demasiada frecuencia encontramos el día de hoy que nuestros vecinos, nuestros conocidos, familiares, se niegan a escuchar que la vida cristiana es una vida eterna, es una vida que promete cosas buenas. Se niegan a escuchar que Jesús salva, que Jesús es amor, que Dios es amor. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos hipócritas que llaman a Jesús Señor y no hacen lo que Él dice. ¡Wow! Con esto no estoy diciendo que los cristianos somos perfectos, ¿verdad? En ninguna manera, de ninguna manera. Los cristianos no somos perfectos, somos pecadores. Sin embargo, esto es válido hasta cierto punto. La iglesia necesita a personas que conozcan a Dios y anden con Él de tal manera que las raíces de su relación resplandezcan como la luz. Lo que va a poner de manifiesto esta realidad es la permanencia de la persona. Ok, nadie debería de juzgarnos por nuestro pasado. Nosotros, los que estamos aquí, probablemente hemos cometido muchos errores en el pasado. La hemos regado en gran manera. Y digo la hemos porque pues yo también he hecho cosas que no debería. Sin embargo, eso no debe de ser una actitud constante en tu vida, en mi vida. De tal manera que si tú cometiste diferentes aberraciones, pecado o como le querramos llamar, errores en el pasado, el día de hoy venimos a Jesús arrepentidos y le hemos pedido perdón por nuestros pecados y Dios nos perdona. Ahora mi responsabilidad, tu responsabilidad, a partir de que tú te hiciste seguidor de Cristo, discípulo de Jesús, es vivir una vida diferente a como la viviste en tu pasado. Ahora tenemos que vivir la palabra. ¿Sí? Entonces los cristianos no somos perfectos. Somos pecadores igual que cualquier otra persona, pero hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados y eso es lo que marca el inicio de una nueva vida, que esa nueva vida tiene que ser congruente con lo que creemos y cómo vivimos. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Ok. Entonces, hermanos, el día de hoy tenemos que reflexionar y ser diferentes allá afuera, en donde quiera que nos encontremos, porque entonces tendríamos a Jesús frente a nosotros diciéndonos: a ver, Raúl, ¿por qué me llamas Señor y sigues haciendo lo que te da tu gana? ¿Verdad de que no es congruente? A ver, pero a ver, yo tengo que reflexionar, a ver en qué áreas de mi vida yo no estoy obedeciendo a Jesús. No sé, a ver, podríamos pensar, pero si es necesario que analicemos y reflexionemos, tenemos que vivir la palabra, hermanos. Yo podría justificarme y decir: bueno, pero es que yo no soy adúltero, ¿verdad? Yo estoy bien, no. A ver, ok, no eres adúltero, está bien. Pero ¿en qué parte sí le estás fallando a Dios? A ver, a mí Dios me pide que yo ore sin cesar, por ejemplo. ¿Lo hago? No, pues solo cuando me encargan en el culto de oración que yo ore por esta petición, entonces oro.
Pero la orden es ora siempre, en todo momento. No dejen de congregarse. A ver, ¿qué otras cosas? Porque podríamos pensar en pecados escandalosos que no cometemos, no somos viciosos, ¿verdad? No somos, y podríamos decir, no soy esto, no soy lo otro. Ok, está bien. Y en apariencia todo está bien. Y digo en apariencia, ¿verdad? Porque el pecado es todo aquello que hacemos, ya sea de acción, de pensamiento o por omisión también. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo que va contrario a los mandamientos de Dios? ¿Ya vino algo a tu mente? Jesús nos enseña que tenemos que perdonar, pero yo no puedo perdonar. No, es que a mí lo que me hicieron, no, el que me la hace la paga, no, me la paga. El perdón es un tema muy difícil, ¿verdad? Y yo no puedo opinar sobre probablemente algunas cuestiones que yo no he vivido. Sin embargo, yo lo que sé es de que Dios sí me pide perdonar. Y perdonar no necesariamente quiere decir, ¿verdad?, que todo sigue igual, porque muchas de las acciones tienen consecuencias y tiene que haber consecuencias. No estoy diciendo que hagamos como que no pasa nada, ¿verdad? Pero cuando tú y yo perdonamos, descargamos un peso muy grande que nos estorba y que nos daña. Entonces, sí es necesario vivir la palabra, el perdón y muchas otras cosas más. que otras cosas? Ya no debo de juzgar, pero cómo me encanta, ¿verdad? No están hablando conmigo, pero estoy escuchando algo que me parece interesante y me acerco más o me quedo ahí paradito, ¿verdad? Eso es chisme. Y de repente yo digo, ¿por qué se quedó? ¿Por qué yo estoy hablando con él, con ella y no con todos? No sé, o sea, cada uno de nosotros debe analizarse, reflexionar y pensar en qué parte no estamos obedeciendo. La iglesia, hermanos, necesita personas que conozcan a Dios y anden con Él de tal manera que las raíces de su relación sean notables, que tienes un buen fundamento, un buen cimiento, lo que pondrá de manifiesto que eres un buen seguidor de Jesús, que verdaderamente Jesús es tu Señor. El discípulo que responde a Jesús y hace lo que Él demanda, va a mantenerse firme en las duras realidades de la vida en este mundo caído. El discípulo que aprende a ver el mundo y actuar en él como Jesús desea, va a seguir firme. Es muy triste perder una casa, creo que sí, ante una inundación, ante un desastre natural, pero es mucho más triste ver que tu vida, que mi vida, queda asolada, destruida por ignorar el llamamiento y consejo de Dios. Así, lo último que yo rescato de este pasaje, de esta enseñanza de nuestro Señor Jesús, es: concéntrate en aplicar mi enseñanza. Hermano, hermana, concéntrense, en aplicar la enseñanza. Esto es de sabios, porque si tú te concentras en esto, vas a permanecer cuando las cosas se ponen difíciles. Y si tú eres un buen seguidor de Jesús, vas a permanecer firme ante todo, ante cualquier circunstancia. No es válido. No, es que sí soy cristiano. No, es que, pues sí, yo sigo a Jesús, pero pues yo ya no me congrego por esto. Sí, yo sigo a Jesús, pero pues ya no voy a la iglesia por esto. Sí, yo sigo a Jesús, pero... A ver, espérate. ¿A tu manera? No, esa es la manera de Dios. Este sermón, hermanos, este pasaje que estamos estudiando, es un sermón ético, intemporal, no tiene vigencia, ¿sí? Aquí se describe el benévolo carácter de Dios en los creyentes. Ese carácter que nosotros debemos imitar como hijos de Dios. La misericordia, el amor, la gracia deben dominar nuestro carácter, aunque esto requiera un gran esfuerzo.
No te conformes con ser oidor, vive la palabra, vivamos la palabra. Para terminar, la cuestión de nuestra lealtad como discípulos, hermanos, escuchemos bien, la cuestión de nuestra lealtad como discípulos se concreta o se resume en cómo respondemos a Jesús en nuestra conducta. Va de nuevo, con esto estoy terminando. La cuestión de nuestra lealtad como discípulos de Jesús se resume en cómo respondemos a Jesús en nuestra conducta. Él ha reprendido, Él reprende y va a seguir reprendiendo a aquellos a quienes lo llaman Señor, pero ignoran lo que Él dice. Esto nos indica hasta qué punto se torna en serio una respuesta concreta. No podemos decir que hemos entendido el mensaje de la palabra, un pasaje de la Biblia, un mandamiento de Jesús, hasta que lo pongamos en práctica, hasta que lo hagamos una aplicación en nuestra vida. Firmes ante las circunstancias de la vida. Ayúdenme por favor a recordar. En primer lugar, al acercarnos a Dios, acerquémonos a Dios, hermanos. Firmes ante las circunstancias de la vida al escuchar su voz. Escuchemos la voz de Dios. Hay una manera de escuchar la voz de Dios. Busquemos esa manera. Y firmes ante las circunstancias de la vida tiene que haber aplicación. Tiene que haber ese seguimiento oportuno, verdadero. Hermanos, vivamos la palabra. De esta manera vamos a permanecer firmes ante cualquier circunstancia de la vida y no vamos a andar buscando pretextos de por qué vivimos así. Si obedecemos a Dios, si buscamos a Dios, si escuchamos la voz de Dios, tu vida va a cambiar, mi vida cambiará, la vida de la iglesia va a cambiar. Seamos fieles. Si vamos a llamar a Jesús Señor, que sea verdaderamente porque somos obedientes a su palabra. Pongámonos de pie, por favor. Hablemos con Dios. Hablemos con Dios y digámosle qué es lo que todavía nos estorba, lo que todavía no hemos podido entregarle. Dios no quiere que sigas viviendo tu vida así, lamentándote por el pasado. El pasado ya pasó. A partir de ahora busca a Dios, escucha a Dios, vive la palabra. Es lo que Dios desea para ti, para mí, para todos. Bendito Dios, gracias. Gracias, Padre Santo, por habernos llamado a ser parte de tu pueblo, a ser parte de este rebaño, de esta iglesia a la cual tú has comprado con tu sangre preciosa. Nos has llamado para vivir vidas victoriosas, para ser mejores, no para estar lamentándonos todo el tiempo por el pasado, por lo que ya sucedió, por lo que ya no podemos cambiar. Sigue hablando, por favor, a la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de tus hijos que el día de hoy se han dado cita en este lugar porque quieren seguirte, porque queremos obedecerte. Danos las fuerzas, el valor necesario, la determinación que necesitamos para ser fieles seguidores tuyos. No basta con querer llamarnos cristianos y vivir a nuestra manera. Que verdaderamente este día, Padre Santo, yo pueda comprometerme con tus enseñanzas, con tus mandamientos y vivir a tu manera. Bendito Dios, escucha nuestras oraciones, escucha nuestros ruegos. Lo necesitamos. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús.